Dios les bendiga. Dios les bendiga, niños y niñas. Espero que hayan pasado y que hayan descansado y que hayan venido con toda la energía y toda la actitud para estar disponibles en la escuelita dominical. ¿Cierto que sí? Vamos a dar inicio a la oración, como siempre, ¿cierto? Por reverencia, lo hacemos con los ojitos cerrados y para que podamos tener como esa comunión y ese encuentro con Dios, ¿cierto? Y para que la oración salga de nuestra alma y de nuestro corazón, ¿sí? Vamos a empezar. Padre Celestial, en este día, Señor, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, porque nos has permitido tener un nuevo día más de vida, Señor, porque nos has dado salud, nos has sustentado y nos has facilitado las cosas, Señor, para llegar a este lugar que es tan especial, Señor, que es un lugar de descanso, de reposo, donde podemos estar los hermanos juntos en armonía, donde podemos estar compartiendo de tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, nos disponemos para entregar nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Queremos gozar de tu presencia, queremos tener más revelación de tu santa palabra y queremos, Señor, que entres en lo profundo de nuestros corazones, que todos nuestros niños puedan ver y entender lo maravilloso que eres, Señor, y principalmente, Señor, poner por obra tu palabra. En esta mañana quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sentarse, niños. Vamos a dar inicio leyendo el Salmito, ¿cierto? Que es el texto bíblico donde nos va a hablar. El tema que tenemos hoy es la presencia de Dios en mi vida, ¿sí? ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Cómo entiendo yo qué es la presencia de Dios? Juan, cuéntame cuál es la presencia de Dios. ¿Cómo sabe usted que Dios está en su vida? Me ayuda. Porque lo ayuda, ¿cierto? ¿En qué momentos lo ayuda a Dios? En todo momento. En todo momento, ¿cierto? En todo momento y lugar, ¿cierto? Cuando yo necesito de Él, ¿cierto? Entonces Él me ayuda, está conmigo, está pendiente de mis necesidades, ¿cierto? Que a pesar de que hay momentos difíciles, también en los momentos buenos hay que disfrutar de la presencia de Dios. Sarita, ¿cómo sabe que la presencia de Dios está en su vida? Cuando ora. ¿Y cómo siente usted que Dios está con usted? Porque está orando. ¿Por qué? No sabe. Entonces, ¿cómo sabe que está? ¿Cómo sabe? Porque también Él nos acompaña a todo momento y más cuando uno está orando por lo menos. Claro, ¿cierto? Porque Él concede el deseo del corazón y las necesidades de las demás personas, ¿cierto? Entonces ahí sabemos que Dios responde a esas oraciones, ¿cierto? Cuando hay alguien enfermito, cuando hay alguien que tiene una necesidad, cuando hay alguien que necesita de sus oraciones porque está pasando por pruebas, porque es mal geniado, porque es peleón, porque tiene pereza, porque no le gusta orar, porque no le gusta estudiar. Entonces, en esos momentos, nuestra oración debería ser para las personas, ¿cierto? Y también para nosotros, porque hay muchos que les da perecita orar y estudiar, ¿cierto? Celeste, ¿cómo sabe usted que la presencia de Dios está en su vida? Hoy ya vemos poquitos, pero esto lo vamos a disfrutar y vamos a entender cuál es el propósito de Dios, ¿sí? No sabe en qué momento Dios ha estado en su vida, cómo la ha ayudado, en qué momento, qué ha pasado con su vida. En cualquier momento nos acompaña. En todo momento, sí, pero especialmente ¿cómo ha sentido usted que la ha acompañado? Orando.
Y en los exámenes de mi colegio. En los exámenes del colegio también les ayuda, ¿cierto? Cuando uno está asustado y uno dice, ay Señor, ayúdame, porque es cierto, cuando tiene angustia, cuando está preocupado. Un día yo oré antes de ese examen y me saqué una puntuación de 10. Ay, ¿sí vio? Ahí, ¿qué está haciendo? La presencia de Dios está en mi vida porque me está iluminando, porque me está ayudando, ¿cierto? Y me está respaldando, ¿cierto? Porque yo estoy angustiado, tengo preocupación, porque yo no sé cómo me va a ir en ese examen, ¿cierto? En el colegio. Pero entonces ahí llega la presencia de Dios en mi vida y hace esa maravillosa labor, ¿cierto? Vamos a leer el Salmo 139, 7, ¿sí? Yo se las voy a leer porque es muy cortico, pero es muy bonito. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me puedo ir yo que Dios no me pueda ver? ¿A dónde? A ningún lado. A ningún lado, ¿sí? Donde quiera que yo esté, durmiendo, paseando, en la iglesia, haciendo lo bueno, haciendo lo malo, ¿dónde podré huir yo de la presencia de Dios? En ninguna parte, porque Él está en todo momento y en todo lugar, ¿cierto? Entonces de ahí, si yo tengo una necesidad, ¿se acuerdan de David, cierto? De la historia de David, cuando David salió a pelear con el gigante Goliat, que ese era un gigante que no lo derribaba nadie, porque era grandísimo y David era pequeñito, quedaba pero pequeñito al lado de Goliat, ¿sí? Goliat era gigantísimo. Y él le pidió a Dios que lo ayudara, y que él iba en el nombre del Señor, ¿sí? Para que ese gigante, porque era arrogante y quería mostrarse, decía, te voy a destruir, David, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Y también con solo una piedra en la casa. ¡Pum! Claro. Él tenía una, ¿cómo se llamaba eso? Una onda. Era una onda, sí. Era una onda y eso pues la lanzaba y se la tiró y con una sola piedra. Imagínate el poder que tiene Dios, ¿cierto? Cuando uno busca de Él, sinceramente, para que lo ayude, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que derribar, ¿cierto? Derribar todas esas cosas que nos afectan. ¿Con qué las derribamos? Con oración, ¿cierto? Con amor, entendiendo a los demás, poniéndome en el lugar de los demás, respetando a los grandes, los chiquitos, todos merecen respeto, desde el más pequeñito hasta el más adulto mayor, ¿sí? Todos merecemos respeto, porque a todos nos gusta que nos traten bien. ¿O a quién de ustedes les gusta que lo traten mal? ¿Alguno hay que les gusta que les traten mal? ¿Sí? No, ¿cierto? A ninguno nos gusta que nos traten mal. Bueno, sigamos acá con Génesis 46, 1 al 7. Aquí habla de la historia como de Jacob. Jacob 46, 1 al 7. Jacob y su familia en Egipto. ¿Se acuerdan cuando José fue ¿cómo se llama? ¿El rey? No, él no fue rey, él fue el gobernador de Egipto, porque él era un hombre sabio y el faraón lo puso como gobernador de Egipto para que recogiera mucha comida, ¿sí? Porque iban a haber 7 años de hambre, ¿sí? Entonces durante los 7 años de abundancia, José recogió mucha comida, ¿sí? Para los 7 años duros.
He ahí la sabiduría, ¿cierto? La sabiduría que Dios nos da, ¿cierto? Porque Él nos habla, porque Él nos habla y nos explica todo lo que, ¿cierto? Nos puede preparar para las pruebas difíciles, para los tiempos buenos y para los tiempos malos, ¿sí? Entonces, acá les voy a leer. Salió de Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba. ¿Vino a dónde? Beerseba. Y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. ¿Con quién habló Jacob? Con Dios, ¿sí? ¿Por medio de qué? De visiones. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque era que Jacob tenía mucho susto de ir a Egipto a buscar comida, porque él pensaba que le iban a hacer daño, ¿cierto? Él tenía angustia. Pero ¿qué le dijo Dios? No temas, ¿cierto? Porque Él es el Dios de tu padre y Él no iba a permitir que le pasara nada, ¿cierto que no? Porque allí yo haré de ti una gran nación, ¿sí? Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos, ¿sí? O sea, que le habló de su hijo, porque él sabía que tenía a su hijo allá en Egipto. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros de Faraón. Y a sus mujeres en los carros de Faraón que había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. ¿Tomaron qué? Sus tierras. No, las tierras no las pueden tomar. Sus ganados y sus bienes, ¿sí? Que son bienes, pues todo lo que Dios le da a uno, ¿sí? Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo. Sus hijas y las hijas de sus hijos. Y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. A pesar de que estaba temeroso, ¿sí? De que tenía angustia y tenía temor, pues Dios le dio esa seguridad, ¿sí? Por eso a veces cuando no hacemos bien las cosas, entonces debemos estar seguros y pedirle a Dios, ¿cierto? Para que nos dé esa fortaleza, para que nos dé esa seguridad y para que sea la respuesta correcta, ¿sí? ¿Me entendieron? Sí. Listo. Bueno, el hermano nos va a poner aquí un videito para que nos acabe de aclarar lo de la presencia de Dios en mi vida. ¿Listo? Sarita, voltese para que lo pueda ver. ¿Podemos ver a Dios? No, pero sabemos que está en todas partes. ¿Cómo podemos saber eso si no lo vemos? ¿Cómo sabemos que hay algo que llamamos aire? ¿Podemos ver el aire o el viento? No, pero podemos llenar los pulmones con aire, ¿no es cierto? El viento es el aire en movimiento. No podemos ver el viento, pero lo podemos sentir. Cuando sopla, se mueven las nubes, las ramas de los árboles, las hojas sueltas, las olas del mar o de un río. Así es con Dios. Sabemos que está porque vemos las obras que hace. Al igual que el viento, es fácil notar su presencia. En otras ocasiones, no es tan fácil verla. Tal como a veces tenemos que abanicar para sentir el aire, de modo parecido, tenemos que cooperar con Dios, buscándolo para sentir que Él está con nosotros. En todo, conviene que tengamos los ojos abiertos y los sentidos alertas.
Cuando la mujer samaritana preguntó a Jesús acerca del mejor lugar para adorar a Dios, el Señor contestó: Dios es espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. También, Jesús comparó el Espíritu de Dios en el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Con todo, no olvidemos buscar a Dios, pues es muy importante para nosotros. El video es corto, ¿cierto? Pero es muy bonito porque hace la representación del viento, ¿cierto? ¿Quién de ustedes tres puede describirme cómo es el viento? ¿Quién ha visto el viento? El viento no se puede ver, ¿cierto? No se puede ver, pero se puede sentir. ¿Por qué? ¿Qué hace el viento? Sopla. Sopla. ¿Y qué más produce? ¿Qué más produce el viento? Produce aire, produce frescura, se mueven los árboles, ¿cierto? Las plantitas, todo, ¿cierto? Entonces, pero se siente lo agradable que es. Lo mismo es Dios, ¿cierto? A pesar de que no lo vemos, ¿sí? Sabemos que Él está con nosotros, ¿sí? ¿Sí me entendieron? Entonces vamos a leer bien San Juan 4:24. Aunque acá no lo dijeron, pero les voy a volver para que lo puedan entender. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que no lo vemos, lo podemos sentir todas sus maravillas, todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, todo lo que Él nos ha quitado, ¿cierto? Porque yo sé que aquí hay niños que a pesar de que van en el proceso, poco a poco Dios les ha quitado muchas cosas. Juan, ¿y qué le ha quitado Dios? ¿En qué proceso estás, Juan? Cuénteme en qué ha mejorado. En la mentira, eso es una gran bendición, ¿cierto? Que ya hayas mejorado en la mentira, gracias a Dios. Entonces, mire que es poco a poco, pero es una bendición que Dios siga trabajando con nosotros, ¿cierto que sí? Porque es muy bueno, o sea, eso le trae gran bendición, le evita problemas, le evita castigos, ¿verdad que sí? Sara, ¿en qué ha cambiado Dios su vida? Tener miedo. ¿En el miedo? ¿Miedo a qué? A dormir sola. ¿A una qué? A dormir sola. A dormir sola, ¿vio? No dormimos sola porque Dios está con nosotros en todo momento y lugar. Pero ya lo ha ido superando, ¿sí ven? Porque ¿qué nos puede pasar? Él nos acompaña siempre, ¿cierto? Y ya somos niños grandes, y los niños grandes ya duermen solos en su cuarto, ¿cierto que sí? Celeste, ¿en qué le ha ayudado Dios? En la ira, ¿vio? Hay cositas que Dios nos ha ido ayudando, ¿cierto? Entonces es una bendición que nos ayude, porque es que esas cosas no nos ayudan a tener paz, tranquilidad, nos traen problemas, dificultades, castigos. En cambio, si empiezo a buscar de Dios en oración, en espíritu, y yo les garantizo, niños, que si ustedes verdaderamente buscaran más de Dios, Dios los bendice más, ¿sí? Pero hay que dejar la pereza, hay que dejar el celular. Yo no les estoy diciendo que no lo cojan, pero busquen un videito que les ayude, que sea de edificación. Hay unas actividades muy chéveres que hemos buscado, y es de preguntas y respuestas de la Biblia para los niños, y esas son chéveres. Entonces utilicen parte del tiempo para aprender de la palabra de Dios. Mamá y yo siempre la ponemos para la noche, y la primera que la respuesta. Ajá. Y eso nos enseña a conocer más de la palabra de Dios, ¿sí? Ahorita seguimos en San Juan 3:8, ¿sí? 3:8. El viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque no sepamos de dónde, cómo es Dios, en qué parte esté Dios, ¿cierto? ¿Cierto? En el momento no lo sabemos o los niños no se lo imaginan que era, pero ¿dónde está Dios, cierto? Pero entonces Dios, ¿en dónde tiene que estar Dios? Acá. En nuestros corazones, en nuestra vida, ¿cierto? Yo antes le preguntaba a mi mamá que dónde estaba Dios. Ay, Está en nosotros. Entonces nosotros ¿qué tenemos que mostrarlo? Mostrarlo a Él, ¿cierto? Pero Él no es peleón, Él no es mentiroso, Él no es iracundo, ¿cierto que no? No, Él es maravilloso, ¿cierto? Y Él tiene, mejor dicho, la paciencia, el amor, la tolerancia, el gozo, todas esas palabras bonitas, ¿cierto? Todo eso está en un solo conjunto que representa el amor, ¿sí? Bueno, chicos, ahorita yo traje estos dos vasitos. Este vasito representa los anhelos, lo que tenemos cada uno, ¿cierto? Lo que quiero ser, mis sueños, lo como usted lo quiera llamar. ¿Cuáles son sus sueños, Juan? No, uno sí tiene sueños, uno se anhela, que uno dice, ay, qué rico tal cosa, yo quiero estudiar esto, yo quiero hacer esto, o uno sí tiene sueños. Le gustaría la natación, ¿cierto? Ese es un sueño, un anhelo. Sara, ¿cuáles son sus sueños, sus anhelos? El primero, estudiar panadería, y el segundo, ay, una casa de mis sueños. Que siempre paso por el lado de ella Que es que estudiar panadería y la casa de los sueños. Bueno, todos estos son los sueños y los anhelos de nosotros los seres humanos. Celeste, ¿cuáles son? Y ser mejor hija de Dios. Celeste. Dígame cuáles son los sueños, Celeste. Está muy pensativa hoy, no ha participado casi. Casi. Cuéntanos cuáles son los sueños. Yo casi no sueño. Yo sueño en nada. Si sueño es que pudiera dormir todo lo que yo quisiera. Sueños, anhelos es lo que yo deseo, lo que mi corazón desea. No es de dormir, ni de soñar. O sea, mis anhelos, mis deseos, lo que yo digo, ay, qué rico tener esto, qué rico comer, qué rico salir, qué rico ser una hija de Dios, qué rico estudiar música, que esos son sueños, anhelos, deseos. Yo anhelo y qué rico comprar Que la mamá sea eterna, dice. Se llama eso. Pues dígame más o menos cómo es y yo le ayudo. ¿Qué? Yo sabía Bueno, acá están los sueños y los anhelos de cada uno, ¿cierto? Los sueños y los anhelos de cada uno son muchos. Unos piensan en plata, otros piensan en cosas materiales, ¿cierto? En carros, casas, comida. Todas estas cosas, si llegan hasta el borde de este vaso, pues rebosarían, ¿cierto? Pero entonces todo esto representa todos los anhelos. Pero Dios tiene grandes cosas para mí, ¿cierto? No son chiquitas como estas, no. Son grandes. Él tiene grandes bendiciones para mí, ¿cierto? Entonces estas representan todas las bendiciones de Dios. Estas bolitas, ¿sí? Representan todas las bendiciones de Dios. Pero si yo las dejo de últimas,
entonces ellas se van a salir de este vaso. Así yo las apachurre, ellas van a volver a salir, ¿cierto? Porque yo las dejé de última opción, ¿sí? La palabra de Dios dice que buscad primero el reino de Dios y que lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Entonces, si ponemos en primer lugar nuestros sueños, nuestras metas y dejamos en último lugar a Dios, entonces Dios no va a caber en este vaso, ¿cierto? No va a caber porque va a quedar por fuera, ¿sí? Pero si yo primero meto a Dios en este vaso, en mis sueños, ¿sí? Todas las cosas que Dios tiene para mí son grandísimas. Él quiere lo mejor para mí, ¿sí? Mire cómo quedó el vaso, ¿sí? Este vaso quedó grande, ¿cierto? Pero entonces, estas son añadiduras, ¿sí? O sea que si yo realmente primero busco a Dios y segundo, pongo en manos de Él mis anhelos, mis sueños, Señor, si es tu voluntad que yo tenga esta casita, eso es una añadidura, ¿sí? Entonces, si Dios quiere, Él se la va a regalar, ¿sí? Señor, yo quiero ir a natación, Señor, provéele a mi mamá para que ella pueda ir, ¿sí? Pero primero busco de Dios, primero soy juicioso, leo la palabra de Dios, vengo y me congrego. Entonces Dios va a hacer que todas estas añadiduras vayan encajando y vayan cuadrando dentro del corazón, ¿cierto? Miren lo que va haciendo Dios con nuestras añadiduras, ¿sí? Pero en primer lugar, ¿quién está? Dios. Y mire, me cupo todo, ¿sí? Está Dios primero en mi vida y están todas estas añadiduras y no rebosó. Ahí quedó el truco, ¿sí? ¿Se votó? No se votó, ¿cierto que no? Pero Dios, ¿quién está en primer lugar? Dios, así es. Entonces, vamos a cantar una cancioncita que es muy bonita. Ya sé cuál es. Y nos la sabemos todos. Entonces vamos a ponerla ya y la vamos a cantar todos, con palmitas o con lo que hayan traído. No, esa no es de palmitas. Esa es de adoración. Presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema, la sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema, y ya se quema, todo tu yugo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas, si la presencia de Cristo está. Es muy linda, ¿cierto? Que nos habla la canción, que con la presencia de Dios se desatan ligaduras y se rompen cadenas, ¿sí? O sea, que si yo estoy con Dios, Él me va a quitar todo lo que me está estorbando. Me dio pereza estudiar, fuera pereza. Señor, ayúdame para orar, para estudiar, para buscar más de ti.
es tan maravilloso tener la presencia de Dios que hay un coro también, ¿cierto? Que dice así. Con la sombra de Pedro sanaba a los enfermos y no era la sombra, ni tampoco Pedro, y no era la sombra, ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía. El espíritu del Nazareno era que Pedro tenía. El espíritu del Nazareno tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. ¿Vio todo lo que hace el Nazareno? Todo eso lo hace él, ¿sí? Sanar a los enfermos. Pedro solamente decía la palabra. ¿Escucharon el culto anoche? Diga la palabra, ¿sí? Los enfermos sanarán, los cojos saltarán, los ciegos pueden ver, ¿cierto? Y los cojos saltarán. ¿Por qué? Porque yo estoy lleno de su presencia, ¿sí? Entonces, Dios obra a través de nosotros, ¿sí? O sea que si yo creo con toda mi vida, con toda mi alma y con todo mi corazón, con todo mi ser, Dios hace maravillas, ¿cierto? A través de mí, ¿cierto? Porque Él necesita que yo esté dispuesto a servirle ¿a quién? A servirle a Dios, ¿cierto? Entonces, vamos a copiar me falta el último texto bíblico ahí para que copien en el cuadernito. Mateo 6:33. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Vieron? Todos los sueños, todos los anhelos, todo lo que representa este arrocito será añadida. Pero primero tengo que buscar ¿a quién? A Dios, porque Él tiene cosas grandes para mí, ¿sí? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Sí? ¿En qué puedo ayudar, Señor? ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Todas estas añadiduras las necesitamos, ¿sí? Porque necesitamos una casa para vivir, necesitamos un carrito para transportarnos. Bueno, todas esas son cositas que nos hacen falta, pero que nos pueden ser añadidas. Entonces, ponemos en el cuaderno el primer texto bíblico, ¿sí? Que es Salmos 139:7. Lo copian bien bonito, bien resaltado, que les quede bien bonito, y vamos a hacer un dibujo que represente el Salmo, ¿sí? La presencia de Dios en mi vida. Ese es el tema de hoy. ¿Cuál es el Salmo? Como título, la presencia de Dios en mi vida, al lado de allá. Utilicen todas las hojas, niños. La presencia de Dios en mi vida. Salmos 139:7. Presencia de Dios en mi vida. ¿Salmos qué? 139:7. Salmos. 139. 139:7. En forma de pregunta, de interrogación. Abren interrogación para empezar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Cierran interrogación. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Cierran signo de pregunta. Vuelven y abren en el renglón de abajo. En el renglón de abajo vuelven y abren signo de pregunta. No, en el renglón que sigue. Otro signo de pregunta. ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Cierra pregunta. Cada uno, según lo que oyó, lo que entendió, va a hacer un dibujo que le represente el texto bíblico que les expliqué. Esa es la actividad. Vamos a cerrar con la oración y esa es la actividad que, o sea, queda como actividad y nos despedimos de los niños para que... Bien. Juan va a hacer la despedida, ¿sí? ¿Qué dice preparando? ¿Listo? Pero durito para que podamos escuchar, ¿sí? Listo, Juan Diego. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso que nos ha dado, Señor. Y, Señor, gracias porque me ha podido parar de esta cama, Señor. Porque hay unos que no han podido pararse, Señor. Hay unos que están por allí, Señor. Hay unos que están contigo, Señor. Señor, nos despedimos de esta escuelita dominical para comenzar el culto, Señor, y que este culto sea maravilloso, Señor. Amén. Que me dé un pedacito de pan, Señor. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, niños, Dios bendiga. Despídanse de los niños que nos ven, que Dios los bendiga. Es una bendición haber compartido con todos nuestros niños, con los que nos ven desde diferentes lugares. Que Dios les bendiga, que los ilumine, que Dios los llene de su amor, de su presencia y que sea una gran bendición para todos ustedes. Dios les bendiga y les guarde. Amén.